soy Javi, estos mandos y secar fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, a un nuevo análisis de villano. Antes me vais a perdonar que os haya pegado este pequeño sustillo, pero bueno, como va a ser un especial, entre comillas, de Halloween, ¿no? Hemos traído, hacía tiempo que no traíamos nada de Marvel Champions, hace unas semanitas, y digo, pues qué mejor ocasión que esta fecha especial, y qué mejor ocasión que con este hombre cosa, ¿no? Si recordáis, incluso la propia Marvel Studios utilizó este personaje para meternos un especial, ¿no? Halloween del año pasado, con ese hombre lobo en el que también aparecía, pues, este Man-Thing. Y pues se me ha ocurrido que ya que está este escenario fan-made, que está bastante guay y demás, pues digo, pues lo voy a enseñar y me va a permitir la licencia de daros un pequeño sustillo inicial. Me vais a perdonar. Se trata de un escenario traducido del servidor internacional, concretamente creado por el usuario Epic, ¿vale? Conocido bastante también en todo el mundo del fan-made y traducido, si no recuerdo mal, por Luis Fe, creo que fue quien lo tradujo. Este es un personaje que ya está totalmente testeado y ya en su fase última, o sea que ya podéis disfrutar de él. ¿Cómo? Pues hacedle caso a este otro vídeo que os dejé por aquí, en el que os hablo del fan-made y de cómo conseguir fan-made en la actualidad. Para empezar, podemos ver que se trata de un escenario compuesto de 28 cartas, ¿vale? Es un escenario grande, en el que van a predominar sobre todo los enemigos. Ahora lo veremos. Vamos a empezar por la propia carta de villano. Para empezar tenemos su propia carta de enemigo. Tenemos al hombre cosa con 14 vida por jugador, 2 de planificación y 0 de ataque, pero con asterisco, ya que nos dice interrupción obligada. Cuando hombre cosa ataque, él recibe más X de ataque para esta activación, donde X es igual a la cantidad de contadores de miedo sobre tu superhéroe. Si el ataque de hombre cosa es 4 o más, no le des carta de aumento para esta activación. O sea que vamos a ver que es una especie de claw. Claw en aquel sentido, no sé si recordáis, que se potenciaba con cartas adicionales, ¿de acuerdo? Tenía 0, pero en lugar de sacarte una carta de aumento sacaba varias, sacaba 2. Y este pues lo mismo, ¿vale? Va a sacarte una carta de aumento, pero además va a tener potenciación por tantos iconos de miedo como... iconos no, contadores de miedo como te haya colocado. Es una mecánica muy interesante porque este personaje juega mucho con eso y luego incluso veremos que también se recoge en su fase de héroe, porque ya lo veremos, no es aquí, esto es un escenario, pero más adelante os lo traeré también como héroe y vais a ver que es muy, muy interesante. En su segunda fase, pues vemos que es un poco lo mismo, 2 de intervención, 2 de planificación, 0 ataque con asterisco y lo mismo. Cuando el hombre cosa ataque, recibe más X de ataque, siendo X la cantidad de contadores que haya. Y aquí pues la vida le aumenta a 16. En su tercera fase, lo mismo, le aumenta un poquito la cantidad de vida y demás. Pasamos a su plan principal, en su fase 1A, que se llama Esparcir el Verde. Dice contenido hombre cosa 1 y hombre cosa 2. Y hombre cosa 3, por supuesto, ¿no? Para modo experto. Conjunto de encuentro de maldición del hombre cosa, que es este propio conjunto, y normal, y un conjunto modular, recomendado daños colaterales. Este es un conjunto de encuentro que también podéis encontrar en los servidores de grupo Triskelion y demás, ¿vale? Preparación, cada jugador invoca un plan secundario, torre del hombre cosa, y lo muestra. Después se baraja el mazo y avanzamos a la etapa 1B. Pasamos a esta etapa 1B y vemos que tenemos 9 de umbral de amenaza por jugador, 1 de amenaza inicial por jugador y que se aumenta en 1 durante la fase 1 del turno del villano por jugador. Interrupción obligada. Cuando un jugador inflija 6 o más de daño al hombre cosa, invoca un esbirro hombre pájaro y ponlo en juego enfrentado a este jugador. Esto se nota que es uno de los primeros escenarios que se diseñaron desde el fan-made de Marvel Champions, porque vemos cosas como invoca, ¿no? Que es muy magiquero. Aquí, pues, si lo tradujéramos hoy en día, pues sería pone en juego enfrentado a ti o algo así, ¿no? Pero bueno, invoca se entiende también perfectamente. Invoca un esbirro, hombre pájaro y ponlo en juego enfrentado a ti, después pues baraja el mazo. Vemos que pone solo barajar, ya que en la versión inglesa no son tan explícitos como en la versión hispanohablante, española, digamos, ¿no? Porque en España, pues sí que te pone baraja el mazo de, o baraja no sé qué. En la versión en inglés, entre paréntesis, simplemente pone shuffle, ya está, no pone más nada, y entonces, pues claro, tú ya, pues ahí ya entiendes que es barajar el mazo correspondiente, ¿no? Pasamos a esta tercera carta, que es, pues, esta maldición del hombre cosa, ¿vale? Dice inicio y permanente, o sea, esta se pone en juego desde el principio de la partida, y dice que agotes tu superhéroe para quitar contadores de miedo de tu superhéroe igual a tu valor de intervención, límite de una vez por ronda y por jugador. Esta va a ser la carta que nos va a permitir irnos limpiando el miedo de encima. Y después pasamos a 3,
5 cartas de esbirro del hombre pájaro, que son estas de aquí, que vemos que es un esbirro con 2 de planificación, 1 ataque también con asterisco, 3 de vida y 2 de aumento. Vemos que dice la interrupción obligada con respecto al ataque: cuando hombre pájaro te ataque, él recibe más 2 de ataque para este ataque si hay 2 o más contadores de miedo sobre tu superhéroe. Entonces estamos viendo que se trata de un personaje que va a estar todo el rato poniendo contadores de miedo para tanto potenciarse él cuando te ataque y demás, como para que todos los esbirros que te va a ir sacando te ataquen más, porque vas a tener miedo y pues vas a sufrir, ¿no? Tener miedo pues es símbolo de sufrir. Pasamos a otros 4 esbirros de este mismo tipo, que son estos sacos de esporas. Aquí estos son un poquito más interesantes, porque ni tienen ataque ni tienen planificación. Sin embargo, sí que tienen 7 de vida. También tienen 2 de aumento, lo vemos aquí, y vemos que tiene guardia. O sea, estos sacos de esporas nos van a permitir, van a evitar que le podamos hacer daño al hombre cosa, ¿no? No nos van a atacar, pero nos van a torpedear. Dice, mientras el saco de esporas esté enfrentado a ti, no puedes quitar amenazar el plan secundario Torre del Hombre Cosa. Sabemos que es un personaje que vamos a tener que ir jugando mucho por pasitos, porque ahora veremos la Torre del Hombre Cosa que está aquí, pero vemos que es un villano que nos va a ir poniendo miedo, se va a ir potenciando, nos va a ir sacando esbirros, nos va a torpedear, nos va a ir poniendo esto para que no le podamos atacar. Estando esto en juego no podremos quitar amenaza de la Torre del Hombre Cosa. Entonces, poquito a poco nos vamos a tener que ir quitando la pieza A para poder llegar a la pieza B, para poder llegar a la pieza C y finalmente poder atacar al Hombre Cosa, ¿no? Vemos que va a ser un villano, pues quizá difícil de domar. Pasamos ahora a esta perfidia que plantea 2 copias: infundir el miedo. Bueno, no es una perfidia, perdón, es una carta de obligación. También tiene 2 iconos de aumento y nos dice que tiene usos 2 contadores de miedo. Cuando vayas a atacar o intervenir, en vez de eso mueve un contador de miedo de esta carta a tu superhéroe. Y si hay 3 o más contadores de miedo sobre tu superhéroe, sufres 2 de daño. Sabemos que además también tiene cartas para irnos infundiendo miedo. Pasamos ya a este plan secundario, por fin, Torre del Hombre Cosa, con 3 de aumento y 5 de amenaza. Y nos dice que cuando se muestre esta carta, busques en el mazo de encuentros y en su pila de descartes un esbirro saco de esporas y lo pongamos en juego enfrentado a ti. Baraja el mazo de encuentros y coloca el plan secundario en tu área de juego. Y mientras esto esté en juego, no podemos infligir daño al villano. Claro, tenemos la torre de esporas, tenemos sacos de esporas, hay que cargarse los sacos para poder cargarse la torre y después poder cargarse al villano. Por eso digo que es como un personaje de ir venciéndolo de a pasitos, ¿no? Después tenemos esta otra perfidia, ahora sí, con un icono de aumento llamada Fuerza de la Naturaleza. Dice, cuando se muestre esta carta, descarta un aliado que controles y sufre daño indirecto igual al coste del aliado descartado. O sea, además, esta fuerza de la naturaleza que nos va a arrollar, que nos va a ir infundiendo miedo, va a hacer que nuestros propios aliados nos abandonen por el propio miedo que sienten, ¿no? Después pasamos a Abrumado, otra perfidia también de coste 1, que nos indica que cuando se muestre esta carta, estando en alter ego, coloquemos un contador de miedo sobre nuestro superhéroe y oleada. Y si estamos en fase de héroe, cada esbirro con el rasgo hombre cosa, que son los hombres pájaro y los sacos de esporas, que estén enfrentados a nosotros, nos atacan. Y si no se produjeron ataques de este modo, esta carta gana oleada. De esta manera se escuda un poco por si solo tiene sacos de esporas, ¿no? Pero que aún así, hacer que se potencien, pues está bastante fuerte, porque recordemos que el hombre pájaro, ya solo con que haya 2 contadores de miedo, te va a pegar de más 3, y estamos viendo que es bastante fácil que nos ponga contadores de miedo, y el hombre cosa además también pues se va a ir aumentando conforme esos contadores. Pasamos a esta otra perfidia, ya casi acabamos, que se llama Erupción de Esporas y también tiene un icono de aumento. Nos dice que cuando se muestre esta carta, si tu vida restante es la mitad o menos de tu vida inicial, coloquemos 2 contadores de miedo sobre tu superhéroe y de lo contrario esta carta gana oleada. Pues aquí vemos más maneras que tiene el propio villano de irnos colocando ese miedo con el que se va a nutrir su propia mecánica, ¿no? Y pasamos a la última carta, que es este Renacimiento, otra perfidia de 1 de aumento, pero además con el icono de aumento que nos indica que en ese caso se muestre esta carta. Dice que cuando se muestre esta carta, curemos 4 de vida por jugador al hombre cosa. Si no se cura daño de este modo, colocamos 2 contadores de miedo sobre tu superhéroe. O sea, por supuesto, si ya de por sí iba a costar quitarle vida, tenemos que además se nos cura. Pues ya estáis viendo, un villano que promete darnos juego, que promete ser duro por lo menos, porque se va a ir blindando a través de esas torres de esporas, a través de esos sacos de esporas que tendremos que acabar
con ellos antes de ir a por la torre y antes de ir a por el villano, que al mismo tiempo nos va a ir inculcando miedo para dejarnos sin aliados, para atacarnos de manera más fuerte, para potenciar a sus propios esbirros. No parece que sea especialmente complejo porque al final vemos que tiene un plan con un umbral de amenaza bien, o sea, es un poquito más que Rhino, ¿vale? Rhino tenía la complicación de que tenía solo 7 de umbral de amenaza, por ejemplo, estamos en ese nivel quizá con respecto al plan, pero también es verdad que Rhino de repente te sacaba un mover ficha o alguna cosa de estas y como te empalmara un par de intervenir, o sea, de colocar amenaza de plan, habías perdido. Aquí tenemos un poquito más de margen, tenemos 2 más de umbral, pero también es verdad que el propio villano planifica de más valor. Y si a eso le sumas que tenemos que estar quitándole esbirros, que tenemos que estar quitándole defensas antes de poder llegar a él y que luego encima se cure y tal, pues puede ser que se nos plantee un poquito difícil. Quizás estemos ante un nivel de complejidad Rhino porque no es muy difícil, pero sí que puede ser más duro porque se va a escudar detrás de cosas. Entonces, quizá para este tipo de escenarios puede ser interesante, pues si vamos a ir a intervención, porque al final recordemos que para quitarnos miedo quitamos tanto como nuestro valor de intervención, entonces puede ser interesante ir a justicia para irnos quitando pues toda esa cantidad de contadores, potenciarnos nuestra habilidad de intervención y además hacerle un mazo de los que pegan con la intervención. De esos que cuando quitas amenaza de un plan, lo sobrante lo quitas de daño, o que puedes utilizar tu valor de intervención como ataque y defensa. Este tipo de mazos puede ser interesante. Si no vamos a ir a intervención, como es nuestro caso, porque sería lo fácil y nos gusta complicarnos la vida, quizá un mazo de agresividad puede ser interesante también en el sentido de irte preparando para cuando te salgan los esbirros, quitártelos de en medio rápido, poder atacar de manera bastante contundente, sobre todo a los sacos de esporas. Y bueno, es que la torre del hombre cosa es verdad que al final va con intervención. Entonces quizás sí que es cierto que lo más interesante en este caso sería hacerse un mazo de intervención, potenciar la intervención a saco. Es que me he dado cuenta conforme lo iba diciendo, porque yo voy a jugar, ahora lo veréis en la partida, con un mazo de agresividad. E igual no va a ser la mejor de las opciones y perdemos precisamente por eso. Pero bueno, quizá el punto débil de este mazo sea un mazo de estos de intervención muy potente. Si ya nos metemos con Shield a saco, porque hemos escuchado rumores de que una criatura extraña está atacando una ciudad o sembrando el terror allí por donde pasa, pues nos metemos ahí, yo que sé, una viuda negra, que es muy controlera, o nos metemos en realidad cualquier personaje con el arquetipo Shield y yo creo que lo destrozas, porque Shield ya de por sí es bastante potente, es de intervención y vas a poder hacer muchas cositas. Aunque no vayas con Shield, un mazo en el que utilices la intervención para potenciártela y utilizar ese valor de intervención para atacar y defender, es la antítesis, yo creo, de este villano. No obstante, eso no es lo que vamos a ver en la partida. Vamos a verme a mí seguramente arrastrarme por el barro, porque vamos a ir con agresividad contra un villano que necesita intervención. ¿Cómo saldrá eso? Pues lo veremos en el siguiente vídeo, en el que ya pues os subiré la partida. Sin más, no me quiero extender mucho más, simplemente quería mostraros este villano, en este especial un poquito de Halloween, que tiene de especial poquito, sencillamente pues un poco la temática, ¿no? Hacía tiempo que no traíamos nada de Marvel Champions al canal, pues os traigo este personaje, que además como tiene ese tufillo a terror y miedo, pues mejor que mejor para esta época en la que estamos ahora, ¿no? Sin mucho más, gracias por dedicarnos un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.